Lucio Sergio Catilina fue un patricio, soldado y senador romano del siglo I a.C., conocido por la conspiración catilinaria, un intento de derrocar a la República Romana y en particular al poder del Senado aristocrático. El complot fue llevado a cabo con la ayuda de un grupo de aristócratas y veteranos descontentos, con el objetivo de derrocar a la República Romana. El objetivo de Catilina desde el principio y durante el fracaso de su conspiración fue derrocar a la clase alta dominante y liberar a la clase baja de la deuda y la falta de tierras. Y es que a pesar de que Catilina nació en una familia noble patricia con reclamos de ascendencia de los compañeros de Eneas, su familia era pobre. Catilina había sido un candidato fracasado en las elecciones consulares del año anterior, es decir, del 64 a.C., y no se lo tomó a la ligera. El conocimiento de que esta oportunidad sería la última para obtener el consulado le llevó a emprender una campaña electoral sin límites. Había perdido el apoyo de muchos miembros de la nobleza en su campaña anterior, lo que significaba que tenía que buscar en otra parte para obtener el respaldo que necesitaba. En consecuencia, se volvió cada vez más hacia la gente, y especialmente hacia aquellos que padecían deudas u otras dificultades. De hecho, muchos de los otros conspiradores principales se habían enfrentado a problemas políticos similares en el Senado, como por ejemplo Publio Cornelio Sura, Lucio Peto o Cayo Casio Longino, quien se unió a la conspiración después de fracasar en su intento de obtener el consulado junto con Catilina. Y es que cuando llegaron las elecciones, ya ni siquiera se le consideraba un candidato viable. Por otra parte, las filas de los conspiradores incluían una variedad de otros patricios y plebeyos quienes habían sido expulsados del sistema político por diversas razones. Y es que muchos de ellos buscaron la restauración de su condición de senadores, así como su poder político perdido. Al promover su política de alivio de la deuda, Catilina inicialmente también se unió a muchos de los pobres, junto con una gran parte de los veteranos de Sila. Y es que la deuda estaba disparada y nunca había sido mayor que en el año 63 a.C. Eso se debía principalmente a que durante las décadas anteriores la guerra había conducido a una era de recesión económica en el campo italiano. En consecuencia, numerosos agricultores y plebeyos perdieron sus granjas, por lo que se vieron obligados a trasladarse a la ciudad, donde aumentó la miseria y el número de pobres urbanos. Los veteranos de Sila también se encontraban en una situación económica difícil. Así pues, deseando recuperar sus fortunas, estaban dispuestos para marchar a la guerra bajo el estandarte del próximo Sila. Con el apoyo de muchos plebeyos y soldados veteranos de Sila, Catilina escogió a un centurión del antiguo ejército de Sila para dirigir la conspiración en Etruria, donde ese centurión, llamado Cayo Manilo, reunió un ejército de unos 10.000 hombres. Otros fueron enviados para ayudar a la conspiración en lugares estratégicos de toda Italia, e incluso una pequeña revuelta de esclavos había comenzado en Capua. Catilina logró así agitar a toda Italia, y mientras que los disturbios civiles se dejaron sentir por todo el campo, hizo los preparativos finales para la conspiración en Roma. Sus planes incluían el incendio provocado y el asesinato de una gran parte de los senadores, después de lo cual se unirían al ejército de Manilo para finalmente regresar a Roma y tomar el control del gobierno. El primer gran paso para poner en marcha el plan era acabar con la vida de Cicerón. El plan era hacerlo a primera hora de la mañana del 7 de noviembre del 63 a.C. Pero Quinto Curio, un senador que se convertiría en uno de los principales informantes de Cicerón, le advirtió de la amenaza a través de su mujer. Haciendo caso a la advertencia, Cicerón evitó la muerte esa mañana colocando guardias en la entrada de su casa, quienes consiguieron ahuyentar a los conspiradores. Al día siguiente, Cicerón convocó al Senado en el templo de Júpiter y también lo rodeó con guardias. Pero para sorpresa de muchos, Catilina estuvo presente mientras Cicerón lo denunció ante el Senado, y se dice que los senadores adyacentes a Catilina se alejaron progresivamente de él mientras se producía el discurso. Indignado por esas acusaciones, Catilina exhortó al Senado a recordar la historia de su familia y a cómo había servido esta a la República, instándoles a no creer en falsos rumores y a confiar en el nombre de su familia. Finalmente, los acusó de depositar su fe en un noble de origen plebeyo como Cicerón, en lugar de en un patricio como él.
Supuestamente, Catilina amenazó violentamente e inmediatamente después se apresuró a irse a su casa. Esa misma noche cumplió con la demanda de Cicerón y huyó de Roma, con el pretexto de que se iba al exilio voluntario en Masalia. Sin embargo, se dirigió hacia Etruria para promover sus planes de conjura. Mientras Catilina preparaba al ejército, los conspiradores observaron que una delegación de los alóbroges se encontraba en Roma llevando a cabo una queja formal por la opresión de su gobernador romano. Acto seguido, los conspiradores se reunieron con ellos y los planes de la conjura fueron revelados completamente a los alóbroges. Estos rápidamente aprovecharon esta oportunidad e informaron a Cicerón, quien sutilmente les instruyó para obtener pruebas tangibles de la conspiración. El plan de Cicerón salió perfecto, cuando 5 de los principales conspiradores escribieron cartas a los alóbroges para que pudieran mostrar a su gente que tenía el potencial de tener éxito. Sin embargo, se había tendido una trampa y las cartas fueron interceptadas. Al día siguiente, Cicerón hizo leer las cartas incriminatorias ante el Senado, y poco después, esos 5 conspiradores fueron condenados a muerte sin juicio, a pesar de una elocuente protesta de Julio César. Después de las ejecuciones, Cicerón anunció a una multitud reunida en el foro lo ocurrido, y así se puso fin a la conspiración en Roma. El fracaso de la conspiración en Roma fue un duro golpe para la causa de Catilina, y al llegar la noticia del destino de los conspiradores en Roma, fueron muchos los que abandonaron su ejército, reduciendo el tamaño de este de 10.000 a unos 3.000 hombres. Tras este golpe, Catilina, junto con su ejército mal equipado, intentaron a toda costa evitar un enfrentamiento directo. Pero finalmente se vio obligado a luchar cuando el propretor de la Galia Cisalpina le bloqueó el paso con 3 legiones. Entonces, Catilina dio la vuelta nuevamente hacia el sur y eligió enfrentarse al ejército de Cayo Antonio Híbrida con la esperanza de poder derrotarle y desanimar así a los demás ejércitos republicanos. Una vez empezada la batalla, Catilina luchó en primera línea valientemente junto con sus tropas. Pero una vez que vio que no había esperanza de victoria, se lanzó al centro de la refriega y murió luchando. Al terminar la batalla, cuando finalmente se contaron los cadáveres, todos los soldados de Catilina fueron encontrados con heridas frontales, y su cuerpo fue encontrado muy por delante de sus propias líneas.